así también tu palabra lo es para con nuestra alma, nuestro espíritu. Señor amado, en esta noche, pues tu gracia sea también derramándose sobre cada criatura que has unido para que puedan ellos también crecer espiritualmente. Y Dios, ponemos pues en tus preciosas manos y que sea la gracia del Señor en esta noche derramándose de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso primero. Recordará solo como parte introductoria para continuar con la enseñanza. Usted recordará de que Pablo está planificando su tercer viaje a la iglesia de Corintios. Pero ese viaje, obviamente, no es, diríamos, un viaje de cordialidad. Yo creo que muchas veces cuando uno decide viajar, a veces las intenciones creo que definen el viaje. Cuando nos toca de pronto viajar por alguna necesidad, algún apuro, de pronto un pariente enfermo, ese tipo de viajes a la verdad no son para nada placenteros. No así cuando se planifica de pronto una salida en familia y poder ir de pronto a distraerse. Ese tipo de viajes o de salidas son gratificantes, ¿verdad? Y de hecho son un estímulo para toda la familia. Pero si queriendo considerar el texto del verso, de hecho todo el libro como tal, Pablo estaba en un gran problema con la iglesia en Corintios y las cartas, porque esta vendría a ser, de acuerdo a los entendidos, no la segunda, sino la tercera carta a Corintios, pero en la Biblia solo tenemos registradas dos de ellas. De ahí su tercer viaje. Pablo ya veía que si las cartas no estaban surtiendo aparentemente el efecto que él quería encontrar en la iglesia. De ahí que decide ir, pero no como antes. Es decir, ya no una visita de cordialidad, ya no una visita amena, sino más bien confrontadora. De hecho, mi amado hermano, cuando uno va a la Escritura puede encontrar que la iglesia se encontraba, inundada de pecado. Ya usted recuerda conmigo, si va al versículo número 20, solo para recordar, allá en el capítulo número 12, capítulo 12, verso número 20, cómo se encuentra la iglesia en ese sentido. Dice la Biblia, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y no sea hallado de vosotros también cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, ¿qué más había en la iglesia? Divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, y desórdenes. Todo eso estaba ocurriendo, estaba de alguna forma afectando a la iglesia. Eso decide, o define la salida de Pablo a Corintios. Ahora, en el verso número 2, Pablo creo que reacciona un poco con respecto a lo que estaba pasando en la iglesia y logra estimar algo. Y aquí vamos a entrar en un término que está al final del versículo número 2, pero obviamente hay que leerlo de manera integral para poderlo entender. Dice la Biblia, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, pero no lo está. Y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, hablando de esa lista y obviamente de todos sus involucrados. Y dice, y a todos los demás, que si voy otra vez, ¿qué dice la última expresión? No seré, si voy, no voy a ir como he ido en otras oportunidades, de pronto con esa sonrisa jovial o con un mensaje, de pronto alentador. No, si voy otra vez, voy a ir, pero ya no en una calidad tan amena, sino que dice la Escritura, iré de manera de no ser indulgente. Este término a mí siempre me gusta apuntar y de hecho compartir las definiciones. Apunte por favor el término indulgente. Significa fácil en perdonar, y disimular los pecados y o yerros. Con yerruca, repito, fácil indulgente significa fácil en perdonar y disimular
los pecados y los yerros. Y el término yerro significa desviación de lo exacto, sí, o desviación de lo correcto o verdadero. ¿Ya? En todo caso, si Pablo utiliza este término, indulgente, si de hecho es un término muy poco usual en los tiempos modernos, pero no así en la Edad Media, ya vamos más adelante a tomar un caso muy particular. Si la indulgencia tiene mucho que ver con la tolerancia, es decir, la capacidad o la actitud de una persona que puede llegar a tener para con alguien que, si bien es cierto, puede ser su amigo, puede ser de pronto un desconocido, un pariente, pero pues es la capacidad de poder de alguna forma permitir ciertas situaciones negativas sin que yo pueda llegar a decirle absolutamente nada. La indulgencia tiene que ver, sí, con una especie, diríamos como a manera de definir, sí, de dejar pasar por alto la situación. Sí, ahora, yo entiendo que es bueno ser indulgente, pero claro, aquí se habla de ser indulgente, pero aceptando lo malo. Usted puede ser indulgente, de pronto fácil de perdonar si su hijo le dice sí, que le deje de dormir más allá del horario que usted ha establecido. Yo creo que en algún momento usted ha sido indulgente diciendo a la chica, está bien, ya hoy no vayas a la escuela, quédate. ¿Cuánto le han dado ese permiso especial? No de siempre, pero se lo han dejado pasar por algo. Usted puede ser indulgente porque le dejó dicho que haga tal o cual cosa. Y al retorno, cuando usted va y llega y se da cuenta que el muchacho no lo ha hecho, usted no le llama la atención, de hecho, ni siquiera lo toma en cuenta su falta y se la deja pasar. Creo que en muchas oportunidades hemos sido indulgentes. De pronto usted sabe que le miente, pero deja pasar por alto porque la situación de pronto no fue tan escandalosa como para entrar a reclamar. Usted puede, de hecho, ¿a cuántos de los que tienen vehículo acá? A veces, no digo siempre, si agente de tránsito ha sido indulgente con usted, no le ha dado la citación que se merece. Usted dice, ya está bien, pero póngame la mínima. Sí, y le clavan la mínima, ¿verdad? No le ponen de pronto la multa que merece. Hay otros que siendo indulgentes ni siquiera lo citan, solo le piden, le llaman verbalmente la atención y dicen, vaya, pero usted no me cuidado, ¿verdad? Sí, la indulgencia es buena, pero siempre y cuando no tenga nada que ver, ojo, no tenga nada que ver con el quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Si ser indulgente puede ser, diríamos, un atributo, y de hecho Pablo creo que así lo veía, ¿sí? Había soportado demasiado, pero él esperaba que el tiempo ayudase a que la iglesia madurara, pero no fue así. El tiempo lo que hizo en Corinto fue agravar la situación. Mi querido hermano, es ahí donde Pablo menciona en este versículo número 2, sí, y venga conmigo por favor a la escritura, hablando acerca de esa indulgencia, vamos al verso número 3, pues buscáis, sí, es decir, no he querido de pronto presentarme o que se me vea en esta faceta, pero ¿qué han buscado? Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, y eso refiriéndose a la autoridad con que el Señor muchas veces confrontaba las cosas, el cual dice ahí, no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ahora, hermano, siempre, yo creo que la actitud de un creyente ha de ser pasiva. Yo estimo que un creyente, si de algo debe de usar dentro de su, entre comillas, digo, de su baño, es aceite, para que las cosas no le afecten, para que las cosas, dicen mucho, resbalen. Sí, y a veces uno queriendo llevar siempre la calma, queriendo llevar siempre, diríamos, un ambiente agradable. Sí, muchas veces nosotros dejamos sin reclamar, dejamos pasar alto muchas cosas y uno puede llegar a pensar y decir, bueno, sí, me he librado de un problema, no me he dañado el ingenio. Yo no sé si usted de pronto eso hace en casa, sí, con los suyos. Si no quiere descomponerse la comida y deja que los muchachos a veces hagan y deshagan. Ahora, ¿hasta qué punto la indulgencia debe de ser tolerable?
Mi amado hermano, vayamos por favor a la Escritura. Quisiera ver si de primera mano, si qué es lo que tiene que decirnos el Señor. Venga conmigo y vayamos al Antiguo Testamento, allá en el libro de Jeremías, en el capítulo número 6. Veamos si de primera mano qué nos dice el escritor bíblico. Jeremías, capítulo número 6, en el Antiguo Testamento. ¿Lo tiene? Libro de Jeremías, capítulo número 6. Veamos con detenimiento, por favor, si qué nos dice el Señor. Aquí Dios va a confrontar, de hecho está dando una sentencia a su pueblo, sí, empezando el juicio en su casa. Dice del versículo número 14, sí, desde el 13 leo, sí, verso 13 al 14. Dice la palabra del Señor: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, ¿sí? Eso habla no solamente de porte, sino también aún de jerarquía, podría así posiblemente ser. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿qué dice? Engañadores. Ahora, ¿de qué va a hablar? Hablar de un mal, obviamente, un mal sí, que de pronto en la sociedad actual también se ve afectada. El amor ¿a qué? Al dinero. Usted sabe que la Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor justamente al dinero. Y dentro de la avaricia habla de pronto del excesivo, digamos así, el deseo del corazón de querer siempre retener, guardar para sí. Pero esto, si este pecado había afectado a la nación, si de toda índole, desde el más pequeño, dice, hasta el más grande, eso hablando de jerarquía, pero no se había quedado ahí, sino que había trascendido, dice en el versículo número 13, también había afectado al círculo religioso, dice la Escritura, desde el profeta hasta dónde, hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahora, ojo, esto simplemente prepara el terreno al verso número 14, y mira lo que pasa. Verso 14, ¿qué nos dice? Como todos andaban en un mismo mal, ¿qué dice la Biblia? Y curan la herida de mi pueblo, y utiliza un bonito término, con liviandad, diciéndoles, ¿qué cosa? Paz, paz, pero Dios me decía, pero no hay paz. Ahora, el término que quiero resaltar en este pasaje bíblico es liviandad. Sí, que tiene también mucho que ver con la indulgencia, el querer no darle de pronto la estimación al problema, así de que puede ser grave, pero a veces, vuelvo y repito, para no tener un dolor más de cabeza, lo minimizamos, lo hacemos muy pequeño. Mi amado hermano, todo esto está ligado. Cuando hablo de tolerancia, cuando hablo de indulgencia, cuando hablo de liviandad, hablo de una misma cosa. Hablo de que a veces pasamos cosas que no deben de ser pasadas, que no deben de ser de alguna forma así dejadas pasar por alto. Hay situaciones, mi amado hermano, sobre todo con las que tienen que ver con nuestra comunión con Dios, que deben de ser confrontadas sí, de inmediato. Usted, como le he mencionado, puede en su liviandad, en su indulgencia, puede llegar a decir a su hijo, ya, no hagas la tarea del día de hoy, pero la haces mañana. Podría llegárselo a decir, pero la pregunta clave ¿es correcto si darle a toda, diríamos, situación, darle la venia para que esto acontezca? ¿Es correcto dar, si de pronto algo que es grave, si el grado de insignificante? ¿Cuántas veces aún dentro de la familia, si ya hablando de problemas, sobre todo conyugales, si justamente por ser tolerantes durante muchos años, ya cuando pasan justamente esos años, el problema que resultó ser al inicio mínimo, luego se vuelve un problema que puede acarrear de pronto hasta una separación? Mi querido hermano, si son situaciones semejantes a estas, las que Dios confronta en la Biblia, y claro, llama la atención con bastante dureza. Si uno va un poquito más atrás, venga conmigo por favor a un texto que en algún momento también ya lo habíamos analizado.
En el primer libro de Samuel, en el capítulo número 3, miremos con detenimiento qué nos dice el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo número 3. La connotación en ese pasaje bíblico son los hijos, o el pecado de los hijos de Elí, el sumo sacerdote. Y lo tiene el primer libro de Samuel, capítulo número 3. Samuel, capítulo número 3. Mira lo que dice el Señor ya decretándole un juicio al sumo sacerdote por una situación. Mira lo que dice el pasaje, versículo número 13. Dice, ¿lo tiene? Dios hablándole al profeta, que era un muchacho, un niño de hecho, le dice, y le mostraré. Dios le habla al profeta, si le habla al profeta Samuel, al niño Samuel, porque en ese entonces era una criatura. Si primera de Samuel 3, verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, es decir, por la maldad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y ahí dice, y él, que lo sabe, ¿sí? ¿Qué sucede? Él no los ha estorbado. Es decir, Elí ha sido tolerante, ha sido indulgente, ha sido liviano con las ofensas y con los pecados de sus hijos. Mi amado, esto obviamente le traerá un grave juicio. Morirán sus hijos y luego morirá él mismo, hablando del sumo sacerdote Elí. Mi amado hermano, Dios, si bien es cierto, sí, a veces nos tolera, o diríamos, no nos da lo que nos merecemos, no significa que Dios apruebe nuestros caminos. Si muchos han pensado que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios riguroso, un Dios de que se comete la ofensa y inmediatamente se aplica la sanción. Bueno, sí, para ciertos casos, sí, de enseñanza en la palabra, pero en la gran mayoría de ellos, Dios, mi amado hermano, mire, Dios fue paciente, Dios fue tolerante, Dios fue, mi amado hermano, sí, indulgente, pero tuvo en todas sus facetas con el hombre, tuvo, sí, en los extremos de ellos, tuvo que cortar el problema de raíz. Dios fue tolerante hasta cierto punto. ¿Con quién? Con dos, eran 5 ciudades en total, pero remarcan 2 o resaltan 2 de ellas, Sodoma y Gomorra. Fue tolerante porque Dios ya sabía la maldad de esas ciudades, pero aún así envió luego, diríamos, mensajeros, ángeles, para que fuesen de alguna forma a rescatar, a salvaguardar a la descendencia de quién, de un hombre llamado Abraham, a Lot y a su familia. Mi amado, si Dios fue tolerante, de hecho, con toda la generación, sí, allá en los tiempos de Noé, recordando que fueron cientos de años los que pasaron para que luego de ello Dios aplicara ¿qué cosa? La sentencia del diluvio. Mi amado, esta situación, si bien es cierto, está remarcado a través de muchos pasajes de la Biblia, si es cierto también que en nuestro hogar, en nuestras vidas, también pueden pasar las mismas cosas. Claro, cambian diferentes escenarios. Muchas veces uno mismo, sin mirar a otros, solamente concentrándose en uno mismo, pregunto, ¿usted cree que es tolerante muchas veces con sus propias fallas? ¿Usted en algún momento se ha hecho un examen, un análisis, si ya exhaustivo, si interno, y se ha dicho para usted, creo que yo sí me dejo pasar muchas cosas que yo debía haber que hace mucho tiempo corregido? Un ejemplo, el bendito carácter. ¿Cuántos pierden el control? ¿Ves? Tras vez, ¿verdad? Lo hacen, sí, y lo vuelven a hacer, piden perdón, y lo vuelven a hacer, piden perdón, y lo vuelven a hacer. Y saben ellos, sí, que eso es una piedra que ellos tienen, que si bien es cierto, mi amado hermano, el perdón de Dios está ahí, sin manifiesto para darlo, sin embargo, el mal también está ahí.
Si Dios fuese, diríamos en sí mismo, si justiciero estas cosas de manera inmediata, muchos de nosotros, las iglesias estuvieran vacías, estuviéramos aniquilados. Pero sin embargo, Dios, mi amado hermano, sí soporta estas cosas. Ahora, eso no significa que Dios las esté aprobando. Cuando vamos a la Escritura y vayamos a ver un escenario del Nuevo Testamento, venga conmigo por favor a una de las iglesias que nos fue dado también un mensaje de parte de Dios. Sí, allá en Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2. ¿Tiene? Libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Veamos un mensaje, el mensaje que se le da a la iglesia de Tiatira. ¿Lo tiene? Allá en el versículo número 18 al 20. ¿Lo tiene? Dice el Señor, si Apocalipsis 2, verso 18 al 20. Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, verso número 19, léalo por favor. Versículo número 20. Pero tengo, sí, resalte esto, pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablándole a la iglesia, que dice ahí, ¿podría leer un poquito esa parte? Que toleras que esa mujer, obviamente no habla de Jezabel de la misma del Antiguo Testamento del tiempo de Elías, habla en sí, diríamos, de la tendencia que ella, sí, en este caso introdujo en la nación de Israel, que fue la idolatría. Sí, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser qué cosa, profetice, si profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para llevarlos a muerte, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, Dios, mi hermano, obviamente no está probando a Tiatira, la está confrontando. Pero ¿por qué la confronta? Por su tolerancia, por su indulgencia, por su permisibilidad. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, como lo he mencionado ya en bastantes oportunidades, por no tener un dolor de cabeza, dejamos que el mal a veces cruce por el medio de nuestras narices? Sí, ya vemos que los muchachos agarran un poco de cuerpo, tienen edad, sí, y antes lo que usted controlaba, pero así, estricto, ahora, más bien dice, mira, cuando llegas aquí a la llave, deja cerrado. Y antes usted no dormía si el niño no estaba en donde. Ya estaba arropado. Usted viene y dice, apaga la luz. Ahora es el que le paga a usted la luz. Sí, la tolerancia, la indulgencia, mi hermano, muchas cosas, obviamente, sí pueden ser un dolor de cabeza. Como lo leíamos también allá en Samuel, como los hijos de Eli fueron sentenciados. Dios fue concluyente con el padre, sí, porque ni siquiera le fue dado el mensaje a los hijos. Fue dado el mensaje a quién? Al padre. Y le recalcó porque él sabía los males de sus hijos, pero no les fue estómago. No les fue esa piedrecita en el zapato como para poder causar de pronto algún tipo de resistencia para que no se dé al pecado de sus hijos. Y claro, cuando uno, mire, calla, indirectamente participa. Cuando uno calla un mal que debe confrontar, por más que usted diga, pero yo no soy el que hago el mal, sí, pero al callarlo, al no reclamarlo, al no darle el valor que Dios quiere que le dé a la problemática, usted terminará participando de él. Venga conmigo y quisiera citar un breve ejemplo. Si vayamos a la Escritura, mi querido hermano,
Y veamos, si quiero dar dos pautas de eso, dos pautas de esto. Sí, porque se puede participar de esa manera tanto en lo favorable como en lo desfavorable. Vamos al punto negativo. 1 Corintios 10, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 10, verso número 20. Mira la advertencia. Recordando que Corintios tenía este mal de afectación de la idolatría, algo que se leía en Tiatira también. ¿Lo tiene? Dice el Señor, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿sí? Es decir, los que no conocen de Dios, sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Verso número 20 sigue diciendo, y no quiero, que le habla a la iglesia para advertirla, y no quiero que vosotros os hagáis, ¿qué cosa? Partícipes, y no quiere todavía. Diría cualquiera, pero lo hago porque mi amigo va. Si lo realizo porque, o simplemente no le digo nada porque le dije. Si o callo para no tener problemas, quiero estar en paz este día. Hermano, cuando uno calla, cuando uno deja de confrontar, a la larga, como solemos decir nosotros en nuestro idioma, de pronto, sí, cotidiano, el que calla, otorga. Sí, venga conmigo a la carta de los Efesios. Quisiera ver un texto también ahí de referencia. Sí, carta a los Efesios, en el capítulo número 5. Por eso es que debemos de tener, a la verdad, nuestras antenitas ahí bien puestas para poder advertirnos, es decir, apercibirnos, y cuando haya que dar, algún tipo de pronto de palabra, algún tipo de reclamo en Dios, hay que hacerlo. Efesios capítulo número 5, leo desde el verso número 5 también al verso número 7. ¿Lo tienen? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, esta declaración obviamente está por un cristiano más que entendible, ¿verdad que sí? Diría cualquiera, sí, eso yo ya lo sé. Dios nos sacó de eso. Verso número 6. Nadie, hablando de esta calidad, entre comillas, digo, de personas, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos, ahora ya de su pueblo, de desobediencia. Verso número 7. No seáis pues, puede ser que tú no cometas la acción, pero obviamente, al estar de pronto como un mero observador, por decirlo de alguna forma, dice, no seáis pues partícipes con quienes. Con ellos. Yo creo que muy difícilmente un creyente que ya tiene en Dios su firmeza, su estabilidad espiritual, va a dejar arrastrarse de pronto para irse a adorar un ídolo, ¿verdad? Muy posiblemente él dirá, no, yo ya salí de ahí y allá no vuelvo ahí. Sí, mas sin embargo, si nuestro entorno, que a la verdad busca la idolatría, o por lo menos tiene esa tendencia, que está cerca de nosotros, no es advertido por usted, no es alertado por usted no hace nada, calla en vez de darle la luz del Evangelio. ¿Quién podría, amado hermano, por su inobservancia, por su, como lo dice la Iglesia Católica, esos pecados de omisión, que no es otra cosa más de que querer saber hacerlo bueno, pero no hacerlo? También nos es contado, dice la Escritura, como pecado. Sí, venga conmigo también a otro pasaje de la Escritura. Miremos por favor, Efesios 5, pero verso 11, me darán unos cuantos versículos. Mira lo que nos dice, cómo debemos de ser frente
a las ofensas de los demás. ¿Lo tienen? Y no participéis en las obras infructuosas. El término infructuoso significa que no tiene, no fruto, no tiene, es algo vano, sí, algo que no tiene valor. Sí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para con ellas? Sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Si en casa, posiblemente si vienes de un hogar disfuncional, uno de tus hijos, si de pronto viene en estado de embriaguez, tú ya eres cristiano como padre, o eres cristiano como madre, obviamente, ¿qué debes de hacer? ¿Tolerar? Debe reprenderlo. Sí, debe de llamar la atención, debe por lo menos dejar bien establecido cuáles son las pautas que ahora su hogar ha tomado conforme obviamente a las demandas del Señor. Sí, claro, porque está en su casa, porque usted tiene esa responsabilidad. No le digo que vaya donde su hijo que de pronto no es cristiano, que ya tiene un hogar y que es borracho, no digo que vaya allá de pronto, digo no, a darle palo, no. Lo que sí le puede dar es un consejo. Amén. Y seguir orando por él, pero no puede hacerse de los oídos de los oídos sordos. Eso es lo que no usted debe de hacer, sino como lo dice la Biblia, sí, debe de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando avanzamos pues en la carta de Corintios y segunda carta de Corintios, casi con nuestro texto inicial de estudio, ¿sí? Quisiera compartir el mismo pasaje bíblico, pero sí, en la nueva versión internacional, así la Biblia NBI. Voy a leer del verso 2, ¿sí? Hasta el versículo número 4, pero igual siga su mirada con la lectura, ¿sí? En la Biblia que tiene al alcance de su mano. ¿Lo tiene? Sí, segunda de Corintios, capítulo número 13, verso número 2, voy a leer hasta el verso número 4. Aquí nos dice de esta manera: cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí, y ahora que estoy ausente, se los repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente. ¿Qué implica eso? Que Pablo había sido, ¿qué cosa? Había sido tolerante, había sido indulgente. No seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro. Dice el verso 3, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Eso en cuanto a lo que el verso 3 se podría, digamos, leer en la nueva versión internacional. Dice en el verso 3, la Biblia que tenemos, leyendo, la que estamos leyendo, verso la Reina Valera del 60, ¿qué buscáis? Una prueba de que habla Cristo en ti, el cual no es débil para con vosotros, sino que dice que es poderoso en vosotros. Pablo estaba resuelto, eso es seguro. Pablo ya no iba, en este caso, a sobrellevar esa carga. Pablo decía, hasta aquí aguanto el pecado. Hasta aquí sí permito las ofensas y el daño que se está haciendo a la iglesia. Recuerde, o debemos de recordar esto: cuando somos tolerantes, sea con pecados propios o pecados ajenos de los cuales podamos nosotros, intervenir, mi amado, cada vez que no lo hacemos, dañamos la imagen de Cristo. Ocasionamos tropiezo a los incrédulos. ¿Sí? ¿Me está entendiendo en esa parte? Cada vez que usted tolera o su propia falta o la falta de los demás y no hace nada por querer arreglar la situación, ponemos piedras de tropiezo a los incrédulos. Ellos verán nuestras fallas y, claro, las tomarán como excusa para no acercarse a Cristo. Sí, usted creo que es más que conocedor que muchos allá afuera
lo primero que sacan para, digamos, para ser indiferentes con el Evangelio son los malos testimonios. ¿Sí? Son los malos testimonios. ¿Sí? No es raro escuchar, fulanito de tal iglesia se fue con la hermana, el pastor se fue con la hermana, o viceversa. Sí, fulano de tal que es de cristianito, sí, por ahí lo vi que pasó borracho. No, hermano, ese estilo, diríamos, de vida, obviamente, sí, empaña de todo lo que es Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo decide en el versículo número 3, ir con una actitud radical, el cual dice, buscan una prueba de que Cristo, es decir, su autoridad, está conmigo, dice la Biblia, sin el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en vosotros. Hermano, ya en otras oportunidades, otros hermanos de la fe fueron, diríamos, todo obvio con los pecados de los hermanos. No queriendo, obviamente, sí, que se empañara en el Evangelio, sino también queriendo corregir lo deficiente en la iglesia, sabiendo que si estamos bien internamente, estaremos bien también exteriormente. Venga conmigo, por favor, a la carta de Hechos de los Apóstoles. Vayamos a los primeros capítulos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si dos ejemplos de esto. El primero de ellos en el capítulo 5. ¿Sí? Ya usted por ahí al ver el título o el prefacio dirá, es verdad. ¿Lo tiene? Hechos capítulo número 5, ahí de quiénes se hablan. Dos personajes muy conocidos en la Biblia. Sí, pero no conocidos por su buena fama, sino por el pecado, sí, que cometieron. Sí, Ananías y Zafira. Dice el Señor, versículo número 1, lo leo, sí, hasta el versículo número 4. Dice la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué hicieron con ese valor? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. No sé, pero si yo hubiera estado ahí, en ese escenario, claro, al no saber la situación, así mismo hubiese pasado a Pedro, al no saber la situación, ¿qué hubiera dicho si le traigo una ofrenda y se la ponen para que él las distribuya como si bien le pudiera, diríamos así, antojar? ¿Qué diría? Gracias. No estaría diciendo tampoco, no. Traiga todo lo que aporte, así sea un granito de arena, sirve. Pero aquí, mi amado hermano, fue el Espíritu Santo el que alertó a quién. A Pedro. Sí, la iglesia en aquel entonces estaba en sus primeros pasos. Estaba, diríamos, mi amado hermano, sí, dando sus primeros pininos, como dicen a veces los madres. Sí, y claro, como tal, la iglesia tenía, mi amado hermano, que nacer de la mejor forma posible, no dejando pasar muchas veces las cosas. Yo no sé, usted es padre, usted es madre, siempre al primer hijo se le da con todo. Es decir, toda la atención, todo el amor, pero también toda la rigidez también. Ya conforme van viviendo otros hijos, uno como que va aflojando la fiesta. Sí, ¿verdad que es así? La iglesia empezó casi igual. Sí, al inicio de la iglesia no había, diríamos, situaciones que dejaban que pasaran por alto. Dios las iba corrigiendo así casi como que al andar. Y dice en esa parte, decía, leo el texto simplemente, y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué, verso 3, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 4, si lo hubieras retenido, si te lo hubieras quedado, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y bendiga, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en dónde? En tu corazón.
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y usted ya conoce el desenlace. Ananías terminó en ese momento muerto. Luego llegó su mujer, le preguntaron para darle una oportunidad de arrepentimiento y le dijeron, oye, ¿cuánto vendiste de la tanto? Y en ese momento iban entrando los que enterraron a su marido y dijeron, a ti también te sacarán. Y cayó muerto también. Otro caso, digamos, de reprensión casi que instantánea, también lo vemos, mi amado hermano, ¿sí? Cuando si un pueblo convertido, ya diríamos que en la época de Pablo, sí, pero Pedro es el que se encarga de reprender, si quiere comprar el don del Espíritu Santo, y es así a su vez, duramente también sí reprendido. Si bien es cierto, no llegó un castigo instantáneo, sí llegó instantáneamente la reprensión verbal por parte del apóstol. Venga conmigo, por favor, al mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Más adelante, ¿dónde está? Déjenme ubicarlo un ratito. Se me movió el pasaje de la Biblia. Gracias, hermanos. Estando tan cerca, me voy tan lejos. Gracias. Ya. Versículo número, de los últimos versículos, capítulo 8. Versículo número, 18. Bien, ¿sí lo tienen? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Sí, verso número 19, Hechos capítulo 8, verso 19, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera quien tú impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero, y está en la represión, tu dinero, ¿qué le dice? Muera contigo, perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La amonestación verbal fue inmediata. Versículo 22, ¿a qué condujo esa, o a qué lo quería provocar Pedro a este hombre llamado Simón? Al arrepentimiento. Le dice el verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento del hombre de tu corazón. De modo, hermano, yo le decía, si volvemos por favor a 2 de Corintios, capítulo número 13, para concluir, y queriendo dejar una pequeña ilustración que trascendió, a través de los tiempos. 2 de Corintios 13, versículo número 2, porque de ahí hemos rescatado, creo, el término más importante, de esta lectura. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Sigo leyendo. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Concluyo con esto. El asunto de la indulgencia, en tiempos, mi amado hermano, de Edad Media, fue concluyente para que naciera el cristianismo protestante.
Si usted se recuerda, allá en el siglo XVI, fueron las, entre comillas, indulgencias las que llevaron, sí, a que Martín Lutero prácticamente denunciara a la iglesia por la venta anticipada de ¿qué? De los hombres, del perdón de los pecados. Para la iglesia, mi amado hermano, y para otros servidores de Dios, les costó la vida en la hoguera porque confrontaron a la iglesia católica haciendo alusión de que se estaban tomando una atribución que solo le competía a Dios, el perdonar los pecados. Mi amado hermano, y ellos obviamente sí crearon una especie de documento firmado por el Papa en ese entonces, León X, para que pueda sí otorgarse perdón sí a futuro. Es decir, quien lo compraba sí garantizaba perdón como un adelantado. Diría cualquiera, carta abierta para poder pecar. Dentro de ese mismo documento se anunciaba de que se daba perdón inclusive a los parientes que habían muerto. Si alguien de pronto moría, sí, por borracho, compre una indulgencia que con eso lo va a sacar del purgatorio y se va derechito para el cielo. Mi querido hermano, de ahí vienen muchas misas de régimen, que la verdad, hasta el tiempo presente, muchos piensan que con este tipo de ceremonias religiosas le ayudan al finadito a que pase o salga del tormento a un estado de mucho mayor confort. Sí, mi amado hermano, todo lo que se hace en vida define la eternidad. Si en vida nos arrepentimos, en la eternidad gozaremos de la paz de Dios. Pero si aquí morimos en nuestro pecado, sí, en la futura vida, sí, seremos juzgados por esos pecados. La indulgencia trajo, vuelvo y repito, sí, una especie de partición en la vida cristiana, sí, de la época de la Edad Media. Y de ahí salieron los protestantes, de los cuales nosotros también, sí, nos adherimos a ella. Mi amado, este tema, vuelvo y repito, no es de tomarse a la ligera. Sabes que están mal en tu casa, no calles. Hermano, pero será volver a empezar, será un dolor más de cabeza. Sí, posiblemente, mi querido hermano. Pero yo prefiero pasar un tiempo con dolores de cabeza reclamando lo correcto que a Dios por mi tranquilidad actual. Mañana más tarde me juzgue, me pese en balanza y me halle culpable por honrar más a los míos antes que a Él. Amén. Espero que Dios haya podido en esta preciosa noche hablar a las necesidades de los espíritus. Recuerda que si tú lo honras a Él también te honrará. Gloria al Señor. Sí, inclinemos nuestro rostro y oremos con agradecimiento al Señor. Dios amado, nuevamente invocamos su nombre para darle gracias. En tiempos pasados, tus hijos no callaban frente a la intolerancia de hombres que eran réprobos de conciencia. Hemos visto, a manera de conclusión, de que la indulgencia puede ser buena siempre y cuando tenga una correcta aplicación. Aún tus parábolas dichas en los evangelios hablan de indulgencia. ¿De qué manera se le puede perdonar a alguien una deuda? Eso es un acto de indulgencia. Sin embargo, también, así como se puede ser indulgente para lo bueno, penosamente